¿Alguna vez has sentido que tu mente no para? Como si cada preocupación, cada y sí y cada expectativa se apilaran en tu pecho, hasta que respirar se vuelve más difícil. Hay días en los que la ansiedad se disfraza de responsabilidad y terminas cargando cosas que ni siquiera te corresponden. Pero, ¿y si te dijera que Dios no quiere verte cargando solo? Que hay un lugar seguro donde puedes dejar ese peso y encontrar un descanso que el mundo no puede darte. En este video hablaremos sobre lo que ocurre cuando sueltas el control y depositas tus preocupaciones en las manos de Dios. Antes de comenzar, quiero invitarte a que escribas en los comentarios: confío en ti, Señor. Esta simple declaración es más que palabras, es una semilla de fe que abre espacio a su paz. Ven cansado y haya descanso. ¿Sabes? Hay un cansancio que no se soluciona con una siesta, ni con unas vacaciones, ni siquiera con apagar el celular por un rato. Es un cansancio más profundo, el del alma. Ese agotamiento invisible que se nota cuando todo te irrita, cuando sientes que corres aunque estés quieto, cuando llevas una presión interna que te susurra, nunca haces lo suficiente. Ese peso no se alivia con más esfuerzo, se alivia con un intercambio divino. Jesús no vino a darte un manual de autocontrol, vino a darte descanso real. Por eso sus palabras resuenan con tanta ternura. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Evangelio de Mateo 11. Él no dice descánsate solo, dice yo te haré descansar. No depende de tu rendimiento, depende de su presencia. Jesús habla del yugo para que entendamos que no se trata de ir solos. Un yugo es una herramienta que une a dos bueyes para que caminen al mismo paso. Jesús te dice, camina conmigo. Donde Él gira, tú giras. Donde Él se detiene, tú descansas. No es una vida a solas cargando todo, sino una vida acompasada con su ritmo. Y en ese caminar, no se trata de imponer tu velocidad, sino de aprender de Él, mansedumbre, humildad, calma interior. Es dejar de autoexigirte como si tu valor dependiera de lo que logras. Es aprender a dejarte guiar por aquel que sabe hacia dónde vas, incluso cuando tú no lo ves con claridad. Hay dos ritmos que definen cómo vivimos, el de la gracia y el de la exigencia. El ritmo de gracia es suave, no porque no haya esfuerzo, sino porque el esfuerzo no nace de la desesperación. Es un ritmo de pasos pequeños, de obediencias cotidianas, sin autocastigo. En el reino de Dios, el descanso no es un premio por llegar, es el punto de partida. En cambio, el ritmo de exigencia es cruel. Se alimenta del control, de la comparación constante, de la culpa. Es ese ritmo que te hace sentir agotado incluso cuando logras todo lo que tenías planeado. Es el que apaga el gozo y deja al alma en modo supervivencia. Jesús no te invita a seguir ese camino. Él te invita a soltarlo. Pero claro, hay obstáculos. Uno de los más comunes es el perfeccionismo, esa voz interna que dice, descansaré cuando todo esté resuelto. Pero lo que Jesús enseña es lo opuesto. No descansas después de resolver, descansas para poder resolver con claridad y paz. Otro obstáculo es la autosalvación, ese impulso de querer llevar el yugo solo, de demostrar que puedes. Pero soltar no es rendirse ni desentenderse. Soltar es depender activamente de Dios, sabiendo que Él puede llevar lo que tú no puedes sostener. Cuando caminas al paso de Jesús, el fruto es distinto. El descanso del alma no es frágil ni superficial, no depende de si tu agenda está vacía o llena, es una paz sostenida, una calma que permanece incluso cuando afuera hay tormenta. Aprendes a decir no sin culpa, a priorizar lo que importa sin miedo, a reconocer que no tienes que demostrar nada, y cuando Él lleva el ritmo, tu oído espiritual se vuelve más sensible. Empiezas a notar sus pequeños giros, una pausa aquí, un cambio de rumbo allá, y al moverte con Él,
hay menos choques, menos fricción, más fluidez en tu caminar. Una práctica sencilla puede transformar tus días, el chequeo de yugo. Al despertar, a mitad del día y antes de dormir, pregúntate con honestidad, ¿estoy caminando al paso de Jesús? Si la respuesta es no, no te castigues. Solo haz una pausa de 60 segundos. Respira, cierra los ojos y reentrega la carga. Dile, Jesús, te doy esta carga y recibo tu descanso. Es una oración corta, pero poderosa. En esos segundos no estás rezando por cumplir. Estás soltando el peso que no te corresponde cargar. Confía con todo tu corazón. Hay momentos en los que la vida se siente como una encrucijada constante. A veces es una gran decisión, cambiar de trabajo, mudarte, iniciar algo nuevo. Y otras veces es algo pequeño, pero igual de agotador, como qué palabras decir en una conversación importante o cómo manejar un conflicto familiar. Cada bifurcación trae su dosis de presión. Y detrás de esa presión casi siempre hay un miedo escondido. ¿Y si me equivoco? Esa ansiedad puede paralizarte o empujarte a tratar de controlarlo todo. Pero la Biblia nos da una ruta clara y hermosa. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3. 3 verbos que cambian todo. Confiar, no apoyarte en ti mismo y reconocerlo. No es una fórmula mágica, es un camino de rendición y dirección divina. Cuando Dios dice, no te apoyes en tu propia prudencia, no está despreciando tu inteligencia ni tus capacidades. Lo que te está enseñando es que el cálculo humano, por bueno que sea, tiene límites. Puedes hacer listas, análisis y planes perfectos, pero no tienes el control de todos los factores. Y eso no es debilidad, es una realidad. Por eso, la fe no significa cerrar los ojos y actuar a ciegas. Significa discernir, razonar, pero sin poner toda tu seguridad en tu razón. Significa entender que la sabiduría más profunda no nace de tenerlo todo calculado, sino de depender de aquel que sí ve lo que tú no ves. Reconocer a Dios en todos tus caminos es más que una frase bonita, es una postura de vida. No se trata de consultarle solo en las grandes decisiones, sino de traerlo a cada esfera de tu día, tu familia, tu trabajo, tus finanzas, tu salud emocional. Es esa pregunta interna que transforma el rumbo. Señor, ¿cómo te honro aquí y ahora? Tal vez antes de responder un mensaje que te altera, respiras y haces una microoración. Tal vez antes de cerrar un trato importante, te detienes un momento a preguntar, ¿esto está alineado contigo, Dios? Esa pausa, aunque breve, puede evitar decisiones impulsivas y abrirte a una dirección más clara y llena de paz. Y cuando lo reconoces, hay una promesa poderosa. Él enderezará tus veredas. ¿Sabes lo que significa eso? Que incluso si te has desviado, si tomaste decisiones con buena intención, pero sin claridad, Dios puede corregir el rumbo. Él es especialista en redirigir trayectorias. No se trata de que todo salga perfecto, se trata de que su gracia es capaz de alinear caminos torcidos. A veces ese enderezamiento llega como puertas que se abren de manera inesperada, y otras veces como puertas que se cierran aunque tú querías entrar. Confiar también significa aceptar esos cierres sin caer en desesperación, porque cuando Él cierra algo, no es castigo, es protección. Cuando vives de esta manera, el fruto se nota. Dejas de buscar una certeza absoluta antes de cada paso. Empiezas a caminar con paz suficiente para hoy, sin cargar con la obsesión de saber todo lo que viene mañana. Decidir con Dios no significa eliminar toda incertidumbre, significa descansar en que Él dirige incluso cuando tú no entiendes cada detalle. Además, tu vida comienza a adquirir una coherencia espiritual distinta. Al reconocer a Dios en todo, tus caminos se enderezan y tus decisiones tienen más integridad.
Ya no hay doble discurso entre lo que dices que crees y lo que haces. Hay alineación, hay propósito, hay dirección. Una forma práctica de vivir esto es aplicar un semáforo de decisión. Cuando algo importante surge, si todo en tu interior grita «espera», es un rojo. Para, ora y no te apresures. Si estás en un punto de duda, es un amarillo. Busca consejo sabio, reflexiona, escucha, y si hay claridad, paz y alineación con lo que Dios enseña, es un verde. Avanza con confianza. Otra herramienta sencilla es hacerte 3 preguntas antes de decidir. ¿Esto honra a Dios? ¿Bendice a otros? ¿Me da paz al dar este paso? Si las respuestas apuntan en la misma dirección, probablemente estás caminando en alineación con su voluntad. Busca primero y suelta el mañana. A veces la ansiedad no nace de un problema gigante, sino de pequeñas cosas que se amontonan, expectativas, métricas, comparaciones. Todo compite por tu atención. Un mensaje que no respondiste, una meta que no cumpliste, un futuro que aún no llega pero ya estás intentando controlar. Y en medio de ese caos silencioso, el corazón se llena de presión. No porque las cosas sean malas, sino porque muchas veces lo secundario ocupa el primer lugar. Pero Jesús lo dijo de forma clara: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana». Evangelio de Mateo 6. Cuando el centro está en su lugar, todo lo demás empieza a alinearse sin que tengas que forzar tanto. No se trata de hacer más, sino de poner a Dios primero. Buscar primero no es solo una idea bonita para repetirla en una oración. Es algo que se refleja en cómo vives. Tu agenda habla más fuerte que tus palabras. Tus afectos revelan qué lugar ocupa Dios en tu corazón. Buscar primero significa alinear tu tiempo, tu enfoque y tus recursos con lo que Jesús valora. Significa que antes de correr a resolver todo, eliges sentarte con Él, no como una obligación, sino como prioridad vital. También significa vivir la justicia de su reino, actuar como Cristo en lo cotidiano. No es solo cantar alabanzas los domingos, es decidir con verdad, mostrar misericordia, caminar con integridad. Es elegir perdonar cuando cuesta, servir cuando nadie ve y sembrar cuando nadie aplaude. Y cuando haces eso, hay una promesa: todas estas cosas os serán añadidas. Jesús no ignora tus necesidades. Sabe que necesitas techo, pan, oportunidades, estabilidad. Pero Él te recuerda que si el proveedor está primero, la provisión llega en el tiempo correcto. La ansiedad por «y si no tengo» se disuelve cuando reconoces que no caminas solo. Eso no significa cruzarte de brazos y esperar milagros como si fueran entregas a domicilio. Significa poner orden. Tú haces tu parte hoy, y lo que excede tu alcance lo entregas en sus manos. Hay libertad cuando dejas de cargar lo que solo Dios puede sostener. Y aquí viene una de las frases más directas de Jesús: «No os afanéis por el día de mañana». No es una sugerencia suave, es un llamado a vivir por porciones. La gracia de Dios es diaria, no semanal ni mensual. Mañana será atendido mañana. Hoy tienes suficiente gracia para enfrentar hoy. Cuando tu mente corre con «y si», tu fe puede responder con «aunque». Aunque no vea todo claro, hoy obedezco. Aunque no tenga el control, hoy confío. Aunque no haya certezas, hoy busco su reino. Es un cambio de enfoque. En lugar de anticipar problemas, anticipas su fidelidad. Cuando vives así, algo se transforma en tu interior. Tu vida se simplifica. Hay menos dispersión, menos carreras vacías, menos comparación con lo que otros hacen. Empiezas a disfrutar las añadiduras sin idolatrarlas. Ya no dependes de ellas para sentirte en paz, porque tu corazón está anclado en algo más firme, y con esa simplicidad viene la quietud interior, esa paz estable que no depende de tener todo bajo control, sino de saber que estás caminando con el Dios que sí lo tiene.
Te das cuenta de que no necesitas competir con nadie, solo caminar al ritmo del reino. Hay formas prácticas de vivir esto cada día. Una de ellas es la regla 1-1-1. Cada mañana eliges una prioridad de reino, un acto de obediencia sencilla y un servicio oculto que solo Dios ve. No necesitas grandes gestos. A veces la fidelidad se demuestra en lo pequeño. Otra práctica es el bloque sin mañana. 15 minutos al día en los que no planeas nada del futuro. Solo estás presente. Respiras, agradeces y lees este pasaje de Mateo 6 como si Jesús te hablara al oído. Es un recordatorio de que no necesitas tener todo resuelto para descansar en Él. Echa tu carga. Él te sostendrá. A veces cargamos tanto que ni siquiera nos damos cuenta. Llevamos sobre los hombros cosas que no nos corresponden, preocupaciones por el futuro, situaciones que no podemos controlar, pesos emocionales que terminan agotando el alma. Hay una gran diferencia entre una responsabilidad y una carga. La responsabilidad es como una mochila con herramientas útiles, lo que Dios te ha confiado para hacer hoy, con tus manos, con tu esfuerzo. La carga, en cambio, es como llevar piedras que no elegiste, pesos innecesarios que te aplastan poco a poco, y ahí es donde entra la voz suave pero firme de la Escritura. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Salmos 55. La fe no consiste en negar que el peso existe, consiste en trasladar ese peso a unas manos más fuertes que las tuyas. Este salmo revela un Dios que no es espectador distante, sino sustento constante. Cuando dice Él te sustentará, no habla de un alivio pasajero ni de una promesa vacía. Habla de un apoyo continuo, de una fuerza que no se agota. Dios no te da un respiro y luego te deja solo. Te mantiene de pie en medio de la tormenta. Aun cuando las circunstancias no cambian de inmediato, Él sostiene tu corazón para que no se derrumbe. Y además está esa frase poderosa: no dejará para siempre caído al justo. Dios no ignora tus tropiezos. Él no te juzga por caer, te extiende la mano para levantarte. Si te derrumbaste, ese no es el final. Es el inicio de un nuevo paso con su ayuda. Pero, ¿cómo se echa una carga sobre Dios? No es una frase mágica, es un acto concreto. Primero, necesitas nombrar lo que pesa. Cuando no defines tu carga, se vuelve una sombra difusa que te persigue. Tal vez es una deuda que no sabes cómo pagar. Tal vez es la salud de alguien que amas. O una preocupación constante por tu futuro. Escríbelo, ponle nombre. Eso le quita poder a la rumiación silenciosa que desgasta tanto. Después, haz un gesto de entrega, algo tan simple como abrir la palma de tu mano y decir en voz baja: Señor, te entrego esto. No es un ritual vacío, es una declaración de confianza viva, un recordatorio para tu mente de que ya no necesitas sostenerlo solo. Por supuesto, soltar no siempre es fácil. Uno de los mayores obstáculos es la culpa por descansar. Hay personas que sienten que si no están preocupadas, si no están tensas, significa que no están siendo responsables. Pero eso es una mentira que roba la paz. No es irresponsable descansar en Dios. Irresponsable es aferrarte a algo que no puedes sostener. Otro obstáculo es volver a cargar lo que ya entregaste. Lo haces sin darte cuenta. Piensas una y otra vez en lo mismo. Revives la ansiedad. Cuando eso pase, no te culpes. Solo vuelve a entregar. Las cargas se sueltan a diario, no una sola vez. Y cuando empiezas a vivir así, el fruto se nota. No significa que la vida se vuelve perfecta de un día para otro. Significa que ya no vives al borde. Hay una resiliencia distinta, puedes enfocarte mejor, tu mente respira, tu alma se estabiliza. Dejas de sobrevivir para empezar a caminar con paso firme. Además, tu confianza se renueva. Recuerdas cómo Dios te sostuvo en el pasado y eso fortalece tu fe para el presente. Aprendes a medir tus días no por el peso que cargas, sino por la fidelidad que has visto de su parte.
Puedes practicar esto de forma sencilla. Cada mañana y cada noche haz un chequeo de carga. Pregúntate, ¿qué es mi parte y qué es su parte? Anota tu responsabilidad, eso que sí puedes hacer hoy, y luego escribe lo que no puedes controlar. Ese segundo grupo, transfiérelo a Dios. Otra práctica útil es tener una caja de entrega. Escribes en un papel cada carga que estás soltando y la guardas en esa caja. No es superstición, es un recordatorio físico de que ya lo entregaste. Cada mes puedes abrir esa caja y ver cuántas cosas Dios ha resuelto o cuántas ya no pesan igual que antes. Encomienda y Dios actuará. La vida no es una línea recta. Es un camino con subidas, bajadas, curvas inesperadas y momentos donde sientes que no sabes si estás avanzando o dando vueltas en el mismo lugar. Y en medio de ese proceso aparece una ansiedad muy común, la de querer ver el final ya. Queremos resultados inmediatos, respuestas claras, puertas abiertas sin demora. Pero la palabra de Dios nos enseña algo diferente. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Salmos 37. Hay 3 verbos que resumen toda esta verdad. Encomienda, confía y Él hace. Tú no tienes que controlar todo el trayecto. Tu parte es poner tu camino en sus manos. La de Dios es obrar. Encomendar no es simplemente contarle a Dios lo que quieres, es traspasarle la dirección de la ruta. En el hebreo original, la palabra se relaciona con la idea de rodar un peso hacia otra parte. Es como si tomaras tu mapa, con todos tus planes, preocupaciones y expectativas, y lo pusieras frente a él diciendo, conduce tú. Y no se trata de hacerlo una sola vez, de forma simbólica. Es un acto diario. Cada amanecer, cada decisión, cada paso incierto, es una nueva oportunidad de volver a encomendar. Porque no basta con entregar un camino y luego querer recuperarlo a la primera dificultad. Encomendar es dejar que Él tenga el control incluso cuando no entiendes por dónde te está llevando. Confiar no significa quedarte de brazos cruzados esperando que todo se arregle por arte de magia. Confiar es esperar mientras avanzas, obedeciendo en lo que sí puedes hacer hoy, mientras Él abre caminos que tú no podrías abrir. Es caminar con la seguridad de que aunque no ves la meta, el que guía el trayecto no se equivoca. Confiar también significa aceptar ritmos. Él hará, no dice ya, dice en su tiempo perfecto. Y eso implica aprender a no forzar puertas que Él ha cerrado, aunque no entiendas por qué. Muchas veces esas puertas cerradas son la forma en que Dios te protege de caminos que no estaban destinados para ti. Claro que no todo es fácil. Uno de los obstáculos más grandes es la impaciencia espiritual. Cuando Dios parece guardar silencio, nuestra mente lo traduce como abandono. Pero no es así. Su silencio muchas veces es una señal de que está obrando en silencio, de que aún no es el momento. Otra trampa peligrosa es la comparación. Miras el camino de otros y piensas, ellos avanzan más rápido, a mí me va más lento. Dios parece actuar más en la vida de ellos que en la mía, pero tu ruta es tuya. Dios no trabaja con cronómetros humanos, trabaja con propósitos eternos. No midas tu proceso por la velocidad, mídelo por fidelidad. Cuando decides realmente encomendar y confiar, los frutos aparecen. Dios empieza a abrir oportunidades que tú no podrías fabricar por tus propias fuerzas. Lo que parecía casualidad se convierte en providencia. Gente correcta llega en momentos exactos. Puertas se abren sin que tengas que empujarlas y hasta los retrasos se transforman en protección. Además, hay algo aún más valioso, la paz en medio del camino. Ya no necesitas tener todas las respuestas para sentirte en calma, porque tu descanso no está en saber cómo, sino en saber quién está dirigiendo. La ansiedad por el control se transforma en una fe que respira tranquila. Hay formas sencillas de vivir esto en lo práctico. Puedes dibujar tu camino en un papel, trazando solo 3 próximos pasos, no todo el mapa.
y sobre cada paso ora con sencillez: Señor, lo encomiendo y confío. Esta acción simple te recuerda que no estás solo conduciendo. Otra herramienta útil es aplicar la regla de 24 horas. Decide lo que toca hacer hoy y lo que no puedes resolver ahora. Déjalo en manos de Dios. A fin de semana, revisa y escribe en una lista: Él hizo. Te sorprenderá ver cómo Dios ha estado obrando en detalles que ni siquiera imaginabas. No temas, yo estoy contigo. El miedo tiene la capacidad de instalarse en lo más profundo del corazón. No siempre grita, a veces susurra. Llega en forma de pensamientos anticipados que dibujan escenarios catastróficos. Te hace imaginar lo peor antes de que algo ocurra. Lo sientes como un nudo en el estómago, una respiración corta, un cosquilleo incómodo en el pecho que parece no irse. Es un miedo que paraliza, que hace difícil pensar con claridad. Pero en medio de esa tormenta emocional, Dios habla con una voz firme y tierna. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41. En un solo versículo hay 4 promesas poderosas: presencia, fortaleza, ayuda y sostén. Y lo más bello de todo es que el antídoto no es que tú te vuelvas más fuerte, sino que Él está contigo. La primera promesa es su presencia, y es justamente ahí donde el pánico comienza a disolverse. Yo estoy contigo no es una frase decorativa, es una declaración que cambia el escenario interior. Dios no promete que nunca tendrás problemas, pero sí promete que no caminarás solo por ellos. Cuando estás asustado, la mente suele imaginarte aislado, indefenso, pero su presencia real corta esa narrativa y te recuerda: no estás solo, nunca lo has estado. Y cuando dice: yo soy tu Dios que te esfuerzo, está hablando de ese momento en que tu energía se agota y sientes que ya no puedes más. La fuerza que Él promete no llega antes de que la necesites. Llega justo en el paso de obediencia, cuando das un paso, aunque estés temblando. Luego vienen 2 palabras igual de firmes: ayuda y sostén. Siempre te ayudaré significa constancia, no eventos aislados. No es que Dios te ayude un día y al siguiente desaparezca. Su ayuda no es una visita, es compañía permanente. A veces te ayuda de formas que no esperabas, cerrando caminos que parecían buenos, pero que habrían sido peligrosos. A veces lo hace levantando personas que te sostienen cuando tú no tienes fuerzas. Y cuando dice: te sustentaré con mi diestra, te está asegurando que su mano no se suelta, aunque tu fe tiemble, aunque tus emociones vacilen, su mano firme te sostiene. Pero hay obstáculos que muchas veces nos impiden recibir esta verdad. Uno de ellos es la vergüenza por sentir miedo. Hay personas que piensan que si tienen fe de verdad, no deberían tener miedo, así que lo esconden, se encierran. Pero negar el miedo no lo hace desaparecer, lo hace crecer en silencio. Reconocerlo, en cambio, abre la puerta para que Dios entre. Él no se aleja de tu fragilidad, se acerca a ella. Otro obstáculo es la autoprotección excesiva. Cuando el miedo es fuerte, uno quiere controlar todo para evitar sufrir. Pero esa armadura termina siendo una cárcel. La presencia de Dios permite abrirse sin desmoronarse, permite confiar sin saber todos los detalles, permite respirar otra vez. Y cuando caminas con estas promesas grabadas en el corazón, el fruto se nota. No es que dejas de sentir miedo de la noche a la mañana, pero el miedo deja de mandar. Se transforma en algo que puedes mirar a los ojos sin huir, porque sabes que Dios está al frente. Nace una valentía serena, esa que te permite avanzar aunque la voz interna diga: tengo miedo. También surge resiliencia. Empiezas a caerte menos y cuando caes, te levantas más rápido. Ya no dependes de tu fuerza emocional, sino de su fidelidad constante.
tu confianza se vuelve más estable, incluso en pruebas largas. Al final de todo, su promesa sigue siendo firme. Él te fortalecerá, Él te ayudará, Él te sostendrá. No es tu miedo el que tiene la última palabra, es su presencia. Por eso, cuando el temor vuelva a tocar la puerta, puedes responder con una declaración poderosa. No temeré, tú me fortaleces, ayudas y sostienes. Haz una pausa de 5 segundos. Respira y di amén, porque incluso si todo a tu alrededor tiembla, su diestra de justicia no se mueve. Él está contigo, siempre. Paz perfecta para una mente anclada en Él. La mente tiene un poder increíble. Es como un volante. A donde la diriges, allí se mueve tu corazón, tus emociones y hasta tus decisiones. Cuando tu mente se queda atascada rumiando problemas, las preocupaciones se vuelven más grandes, el ruido interno se amplifica y la tormenta se vuelve más fuerte. Pero cuando fijas tu atención en Dios, algo profundo ocurre. El ruido empieza a bajar, la tormenta pierde fuerza, y entonces esta promesa toma vida. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26. No es una paz pasajera ni artificial, es una paz perfecta, protegida y sostenida por Él. Pero también es una promesa condicional. Esa paz viene cuando tu mente permanece en Él. No es magia, es práctica, constancia y enfoque. Perseverar en Dios no significa que tu mente nunca se distrae o que tus pensamientos siempre están perfectamente alineados. Significa que, cada vez que se desvían, tú eliges volver. Fijar y volver a fijar. Una y otra vez. Cada retorno no es un fracaso, es una victoria. Porque en ese volver estás declarando: Señor, mi mente no quiere estar atrapada en el miedo, quiere permanecer en ti. Perseverar no es solo pensar en Dios como si fuera una idea abstracta, es contemplar su carácter, es meditar en su fidelidad más que en tus probabilidades, es recordar quién es Él por encima de lo que sientes. Porque cuando contemplas su naturaleza, su amor, su poder, su soberanía, tu corazón encuentra un lugar estable donde descansar. La promesa dice: tú guardarás. No eres tú quien fabrica la paz, es Dios quien la guarda. Él se vuelve el guardián de tu mente, como una muralla invisible que protege tus pensamientos de ser arrasados por la tormenta. Es su paz la que vigila, no tu esfuerzo. Y esa paz no es simplemente ausencia de problemas. Shalom significa integridad, plenitud. Es tener orden interno, aunque el mundo a tu alrededor esté en desorden. Es tener un centro firme, aunque todo lo externo se mueva. Es un descanso que no depende de las circunstancias, sino de la presencia que las trasciende. Por supuesto, hay obstáculos que nos sacan fácilmente de ese enfoque. Uno de los más comunes son las distracciones crónicas. Vivimos hiperconectados. Redes sociales, noticias que generan ansiedad, comparaciones que agotan. Todo eso compite por ocupar el espacio que debería estar centrado en Dios. A veces, la forma más espiritual de cuidar tu mente es establecer ayunos breves de ruido, silenciar notificaciones, dar espacio al silencio, dejar de consumir información que solo alimenta tu ansiedad. Otro obstáculo es la autosuficiencia mental. Creemos que si pensamos más, resolveremos más. Pero pensar más no siempre es pensar mejor. Hay batallas que no se ganan sobreanalizando, se ganan volviendo a Dios, entregándole la carga mental que nos desgasta. Cuando perseveras en fijar tu mente en Él, el fruto empieza a ser visible. Hay una estabilidad emocional diferente. Los altibajos ya no son tan extremos. Las decisiones dejan de nacer del pánico y comienzan a brotar desde la calma. Y esa calma no significa apatía, significa claridad espiritual. Además, se forma un clima interior de adoración. La gratitud empieza a brotar sin forzarla.
Te vuelves más sensible a la voz de Dios porque ya no está compitiendo con tanto ruido interno. La paz se convierte en un espacio habitable, no en una emoción pasajera. Para vivir esto de manera práctica, puedes aplicar la rutina 3x30, 3 momentos al día, mañana, mediodía y noche. Solo 30 segundos de silencio. Respiras profundo y repites una frase sencilla: mi mente permanece en ti. No necesitas discursos elaborados, lo importante es volver a enfocar. Otra práctica poderosa es la lista de fidelidades de Dios. Cada día anota 3 evidencias, grandes o pequeñas, de cómo Dios ha estado presente. Cuando suba la ansiedad, relee esa lista. Recordar lo que Él ya hizo fortalece tu confianza en lo que hará. Mi paz te dejo, calma que no depende del entorno. Hay 2 tipos de paz que conviven en este mundo. Una es frágil, depende de cómo van las cosas. Si todo sale bien, respiras tranquilo. Pero si algo cambia, esa calma desaparece como humo. Y la otra es completamente distinta, es la paz que Jesús ofrece. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Evangelio de Juan 14. La paz del mundo sube y baja con las circunstancias, pero la de Cristo permanece incluso en medio del caos. Lo más hermoso es que Jesús no solo dice, os doy mi paz, también dice, no se turbe vuestro corazón. Es un regalo, y al mismo tiempo un llamado a no ceder al pánico. La paz de Jesús es única porque no se origina en tu entorno ni en tus logros personales. Su origen está en su propia presencia. Es una paz que no se fabrica, se recibe. No tienes que ganártela con méritos, ni esperar a que todo esté perfecto para sentirla. Jesús la ofrece como un regalo sobrenatural, un ancla para el corazón. Y si eso no fuera suficiente, hay algo aún más profundo. Jesús pronunció estas palabras justo antes de enfrentar la cruz. No las dijo en una tarde tranquila junto a un lago, las dijo en vísperas de la noche más oscura. Eso significa que esta paz fue diseñada para sostenerte en los días difíciles, no solo para adornar los días buenos. Cuando Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, está enseñándonos que podemos gobernar lo que dejamos entrar en el corazón. No controlamos todas las circunstancias externas, pero sí decidimos a qué voz le damos autoridad dentro de nosotros. La fe, cuando está viva, le niega el micrófono al pánico. No significa que no sientas miedo o incertidumbre, significa que no dejas que esas emociones dicten tu rumbo. Y claro, la paz de Cristo no se mantiene sola, cooperamos con ella. Cultivamos espacios que la sostienen, un momento de silencio, un pasaje leído con calma, una oración corta y sincera, un acto de obediencia sencillo. A veces, no necesitas hacer mucho, solo dejar espacio para que la paz gobierne. Pero hay obstáculos que bloquean esta experiencia. Uno de los más comunes es buscar paz en los resultados. Pensamos, si sale bien, voy a estar tranquilo. Pero la paz de Cristo invierte ese orden. Primero la paz, después el resultado. Él te da calma antes de que veas cómo termina todo. Otro obstáculo es confundir paz con una emoción bonita. La verdadera paz no siempre se siente como una caricia suave. A veces convive con lágrimas, con decisiones difíciles, con un corazón que tiembla. Es una paz que no depende de sentirte bien, sino de saber que estás en manos firmes. Cuando esta paz comienza a gobernar tu interior, el fruto es evidente. Tu corazón deja de turbarse tan fácilmente. En decisiones críticas ya no reaccionas impulsivamente. Hay más discernimiento, menos ansiedad desbordada. Esta estabilidad no significa que no tengas luchas, significa que en medio de ellas, tu ancla no se mueve. Además, tu paz se convierte en un testimonio vivo. La gente nota cuando caminas con calma mientras todo alrededor se sacude. No porque seas fuerte,
sino porque estás sostenido por una paz que no es de este mundo. Esa diferencia abre oportunidades para hablar de Jesús sin forzarlo, simplemente con tu forma de vivir. Puedes practicar esta recepción de paz de forma sencilla. Cada mañana o en cualquier momento del día, detente 2 minutos. Abre tus manos como un gesto de entrega y dile: Jesús, recibo tu paz hoy. No subestimes lo simple. Esos segundos pueden marcar la diferencia en el tono de todo tu día. Y cuando la ansiedad empiece a subir, usa la ancla de emergencia. Repite este versículo de Evangelio de Juan 14 en voz baja. Deja que se vuelva parte de tu respiración, parte de tu ritmo interno, y añade un acto mínimo de obediencia después. Una llamada, una oración, una decisión guiada desde esa paz. Pan para hoy. Confía un día a la vez. Hay algo dentro de nosotros que siempre quiere adelantarse. La mente quiere tener provisión asegurada no solo para hoy, sino para mañana, para la próxima semana, incluso para todo el año. Queremos sentir que todo está bajo control, pero Dios, en su sabiduría, no siempre trabaja así. Él nos enseña a vivir un día a la vez. Yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para probarlos si andan en mi ley. Éxodo 16. El pueblo de Israel quería acumular maná, tener reservas, asegurarse de que no les faltara. Pero Dios no les dio provisión mensual, les dio pan fresco cada mañana, y con ese acto sencillo les estaba enseñando una lección profunda: confianza diaria. La ansiedad muchas veces nace cuando queremos tener hoy las respuestas de mañana. Queremos asegurarnos de que todo saldrá bien, de que no habrá sorpresas. Pero esa prisa por controlar lo que aún no llega roba la paz que podríamos disfrutar hoy. El maná no fue solo alimento, fue una pedagogía de confianza. Cada mañana Dios probaba no su fe en la abundancia, sino su fe en la constancia de su provisión. No era una prueba de escasez, era una prueba de dependencia. Él quería que aprendieran a vivir un ritmo en el que cada día fuera suficiente con su fidelidad. Y es que el maná revelaba algo poderoso. Cada día hay una porción suficiente. No tienes que cargar con el peso de mañana cuando Dios solo te ha dado fuerza para hoy. Cada jornada trae su pan, su fuerza, su gracia. Intentar acumular lo que aún no ha llegado solo produce gusanos en el alma, inquietud, culpa y cansancio. Es como querer vivir 5 días de una sola vez. No funciona. Dios marca el ritmo con su provisión diaria porque al hacerlo también forma tu corazón para que confíe. La constancia de su fidelidad despierta constancia en ti. Pero claro, hay obstáculos que se interponen en este aprendizaje. Uno de ellos es la mentalidad de escasez. Ese temor silencioso que dice, ¿y si mañana no alcanza? Ese pensamiento que te empuja a acumular preocupaciones como si fueran un escudo. La mejor respuesta ante esa voz no es un discurso complicado, es una memoria agradecida. Recordar cuántas veces Dios ya ha provisto antes. ¿Cuántas veces pensaste que no habría salida y Él apareció justo a tiempo? Otro obstáculo es el control excesivo. Querer ver el mes completo cuando Dios te ha dado luz solo para el siguiente paso. Él no promete mostrarte todo el camino, promete ser tu sustento mientras caminas. A veces, la puerta de mañana solo se abre cuando obedeces hoy. Cuando aprendes a vivir por porciones, algo se transforma en tu interior. Aparece una quietud práctica. Tu mente deja de rumiar tanto y empieza a obedecer más. Disfrutas el presente sin hipotecarlo con las preocupaciones del futuro. No es que ignores la responsabilidad, es que entiendes que solo puedes cargar lo que corresponde a este día. Y poco a poco, tu fe se fortalece. Se vuelve un músculo que crece con cada repetición diaria. Aprendes a confiar no en un plan perfecto que tú controlas, sino en un Dios perfecto que no falla. Una manera sencilla de practicar esto
es aplicar la regla de la porción de hoy. Cada mañana define 3 responsabilidades concretas que corresponden a este día. Solo 3. Y todo lo demás, déjalo en la categoría maná de mañana. No tienes que resolver toda tu vida en un solo amanecer. Otra práctica poderosa es el frasco de maná. Cada día anota en un papel cómo Dios proveyó, te sostuvo o te sorprendió. Guárdalo en un frasco o caja. Al final de la semana, revísalos. Te darás cuenta de cuántas veces su fidelidad fue más que suficiente. Esa práctica no solo calma tu mente, fortalece tu confianza para los días que vienen. Llena vasijas vacías, obedece y confía. La escasez tiene una manera muy particular de presionar el alma. Se siente como si cada puerta se cerrara, como si el aire pesara más. Hay deudas que asfixian, miedos que paralizan, silencios que duelen. Pero en medio de esa desesperación, Dios no se queda callado. Él hace una pregunta que no siempre esperamos. ¿Qué tienes en casa? No te pide lo que no tienes, te pide que mires lo poco que sí hay, porque en sus manos eso poco se vuelve suficiente. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, y echa en todas aquellas vasijas, y el aceite cesó cuando faltaron las vasijas. Segundo libro de los Reyes 4. Antes del milagro, hubo una instrucción que parecía ilógica. Antes de la abundancia hubo una obediencia silenciosa. Cuando Dios le pide a esta viuda que reúna vasijas vacías, está revelando un principio espiritual profundo. El vacío atrae llenura. Para que algo sea llenado, primero tiene que estar vacío. No es necesario disimular carencias, ni cubrir con orgullo las áreas que duelen. Dios no se escandaliza de tus vacíos. Los usa como espacio para mostrar su poder. Donde hay lugar disponible, Él derrama. Además, la instrucción incluía algo muy particular: cerrar la puerta. No era un espectáculo público, era un momento de intimidad. Hay milagros que Dios obra en silencio, sin ruido, sin aplausos, solo entre tú, tu fe y Él. Cerrar la puerta es apagar distracciones, bajar el volumen del miedo y enfocar el corazón. Pero hay obstáculos que nos frenan. Uno de los más grandes es el orgullo y la vergüenza. A veces no queremos pedir ayuda porque creemos que eso nos hace ver débiles. Pero la comunidad también es parte del milagro. Los vecinos de la historia prestaron vasijas. Y cada una de esas vasijas prestadas se convirtió en un canal de provisión divina. A veces Dios no te da todo directamente, envía personas que tienen parte de la respuesta. Otro obstáculo es la lógica rígida, ese pensamiento que dice, no tiene sentido hacer esto. Claro que no tiene sentido humano llenar vasijas con una sola gota de aceite, pero la fe no espera que todo tenga lógica, actúa mientras aún no ve. Cuando obedeces, aunque sea en pasos pequeños, Dios hace lo que tú no puedes, y entonces llega el fruto. No fue solo un milagro momentáneo, fue provisión suficiente y sostenible. La deuda de la viuda fue saldada y además quedó con sustento para vivir. Dios no solo resuelve el problema puntual, también enseña un principio de confianza. Cada vasija llena representa un recordatorio de que Él no falla. Y lo más hermoso es que cuando ves su fidelidad una vez, tu confianza crece para la próxima. La próxima vez pedirás más vasijas sin dudar tanto. Serás más rápido para obedecer y menos lento para temer. Puedes aplicar esto en tu vida hoy mismo. Empieza por hacer una lista de vasijas. Nombra 3 áreas de tu vida que están vacías. Puede ser emocional, financiera, espiritual o relacional. No las maquilles, preséntalas así como están. Y luego pídele a Dios que te muestre a quién acudir, qué paso dar, qué vecinos pueden ser parte de la historia. Después, da un acto de fe sencillo, algo pequeño pero concreto. Tal vez es una llamada, una solicitud, un presupuesto, una conversación pendiente. No tiene que ser espectacular, solo tiene que ser obediencia.
Cada paso es como verter la primera gota de aceite. Y aquí hay algo clave. El aceite cesó cuando faltaron las vasijas. Eso significa que el límite no estaba en Dios, sino en el espacio que había disponible. Muchas veces no es que Dios no quiera llenar, es que no le damos espacio. Por eso, mientras más vacíos le entregues, más Él llenará. Mientras más áreas le abras, más demostrará que su provisión no depende de lo que tú tienes, sino de quién es Él. Señor, necesito luz, confirma y envío. A veces la fe no es un grito valiente, sino un susurro tembloroso que dice, Señor, no quiero fallar. Hay momentos en los que tu corazón quiere obedecer, pero hay un temor sutil. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no es el camino correcto? En esos momentos Dios no te juzga, no apaga ese pabilo humeante que apenas está encendido. Al contrario, lo protege y lo fortalece. Libro de los Jueces 6 narra la historia de Gedeón, un hombre llamado a liderar, pero lleno de miedo. Él no pidió señales por capricho, sino desde la necesidad de un corazón que quiere obedecer, pero necesita confirmación. Puso un vellón de lana ante Dios y dijo, «Si realmente eres tú quien me envía, muéstramelo de esta manera». Y Dios respondió con paciencia, fortaleciendo su fe paso a paso. La historia de Gedeón nos enseña que Dios es paciente con quien busca de verdad. Él no se ofende cuando tu oración nace de un corazón sincero que clama, «Señor, necesito luz». Conoce tus temblores, entiende tus dudas y responde de una forma que no te avergüenza, sino que te anima. Su forma de confirmar no es fría ni distante, es pedagógica, cercana, personal. Pero aquí hay algo importante. La confirmación no está diseñada para reemplazar tu paso de fe, sino para impulsarlo. Gedeón no se quedó toda la vida pidiendo señales, recibió la respuesta y avanzó. Las señales no son para construir muros de indecisión, sino para abrir caminos. Sin embargo, muchas veces luchamos con obstáculos internos que nos frenan en este proceso. Uno de ellos es la vergüenza por pedir claridad. Tal vez piensas que si tu fe fuera de verdad, no tendrías que pedirle a Dios confirmación. Pero eso no es fe madura, es presión religiosa. Lo honesto acerca, lo aparente distancia. Dios no quiere una fe fingida que finge seguridad cuando por dentro tiembla. Quiere una fe sincera que se atreve a decir, Señor, si esto viene de ti, muéstramelo claramente. Otro obstáculo es fetichizar las señales, es decir, depender de pequeños signitos para todo, como si la voluntad de Dios solo se manifestara a través de cosas externas. Hoy, Dios habla también a través de su Espíritu, su palabra y consejos sabios. Las señales externas pueden confirmar, pero no reemplazan la relación viva con Él. Cuando decides avanzar desde esta postura de honestidad, el fruto es profundo. Comienza a florecer una valentía práctica. Obedeces aunque la voz interior aún tiemble un poco, porque valentía no es ausencia de miedo, sino avanzar con Dios en medio del miedo. Gedeón no se convirtió en un guerrero valiente de la noche a la mañana. Fue valiente en medio de sus dudas, y esa valentía lo llevó a cumplir la misión que Dios le había dado. Además, nace un discernimiento más maduro. Aprendes a distinguir entre la paz que viene de Dios y el pánico que viene de tus temores. Aprendes a reconocer cuando Él está confirmando tu camino y cuando solo es tu ansiedad disfrazada de señales. Esto también se puede practicar de forma muy concreta. Una herramienta útil es usar 3 filtros de confirmación. Primero, alineación bíblica. Si algo contradice la palabra de Dios, no es de Dios. Segundo, consejo piadoso. Busca personas maduras espiritualmente que puedan darte perspectiva con sabiduría y amor. Y tercero, puertas y paz. Dios no solo habla al corazón, también abre y cierra caminos. Observa cómo se mueven las circunstancias
y cómo responde tu interior. Si los tres filtros están alineados, es un fuerte indicio de confirmación. Además, ponle un tiempo definido y da un paso concreto. Ora con honestidad, establece un plazo razonable, por ejemplo, 48 a 72 horas, y luego actúa. La confirmación no se trata de quedarte esperando eternamente una señal espectacular. Se trata de recibir dirección y moverte. Baja al Jordán, obedece aunque hiere al orgullo. A veces, el obstáculo no es el problema en sí, sino el orgullo que se aferra a cómo creemos que Dios debería actuar. Queremos métodos espectaculares, señales visibles, caminos que se sientan dignos de nuestras expectativas. Eso fue exactamente lo que le pasó a Naamán. Era un hombre importante, poderoso, respetado, pero enfermo. Esperaba que Dios sanara su lepra de un modo grandioso, casi teatral. Y en lugar de eso, el profeta le dice que baje al río Jordán y se zambulla 7 veces. No había rayos, ni truenos, ni discursos proféticos, solo un acto sencillo. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Segundo libro de los Reyes 5. La sanidad no empezó en el agua, sino en el momento en que Naamán soltó su cómo. Cuando Naamán descendió al Jordán, no solo bajó físicamente, bajó en orgullo. Fue un acto de rendición. Dios le mostró que su poder no depende de métodos sofisticados. A veces lo único que Él pide es obediencia sencilla, y esa obediencia muchas veces hiere al ego. Es incómoda. No siempre se siente digna de la posición, el estatus o las expectativas que tenemos. Pero precisamente ahí es donde Dios trabaja, en el punto donde dejamos de controlar el guión y empezamos a confiar en su voluntad. La obediencia verdadera tiene un filo especial, desarma la autosuficiencia. Naamán esperaba que el profeta saliera, invocara el nombre de Dios, moviera su mano sobre la lepra y que el milagro fuera inmediato y majestuoso. Pero Dios quiso enseñarle algo más profundo, que el poder no está en el espectáculo, sino en la rendición. El Jordán era un río sencillo, incluso menos impresionante que otros ríos que Naamán conocía, y sin embargo, ahí estaba escondido el milagro. También hubo un detalle importante, no fue una sola zambullida, fueron 7. Dios no solo quería sanar su piel, quería formar su corazón. La perseverancia en la obediencia abrió la puerta a una transformación completa. Pero aquí aparecen los obstáculos que muchos también enfrentamos. El primero es tener expectativas rígidas, esa idea fija de cómo deberían suceder las cosas. Dios debería hacerlo así. Esto no puede venir por un camino tan simple. Pero cuando colocamos a Dios dentro de nuestros esquemas, nos cerramos a la forma en que Él realmente obra. El método no es el milagro, Dios es el milagro. Lo segundo es el temor a bajar del caballo. Naamán llegó con escolta, con riqueza, con autoridad. Pero para recibir sanidad, tuvo que bajarse de esa imagen poderosa. Tuvo que humillarse, despojarse de su estatus y entrar al agua como un hombre necesitado. Eso es lo que hace la humildad. No te disminuye, te libera. Porque mientras estés arriba, intentando tener el control, será difícil recibir lo que Dios quiere darte. Cuando te atreves a obedecer de esa manera, el fruto va mucho más allá del resultado visible. Naamán no solo fue sanado en su piel, fue transformado en su corazón. Lo que salió del Jordán no fue solo un hombre limpio físicamente, sino un hombre que había aprendido que la obediencia sencilla vale más que 1000 discursos. La fe se volvió más dócil, más receptiva. Su resistencia cedió espacio a una confianza más fluida, y eso es lo que Dios quiere también para ti, una fe menos rígida, menos condicionada, más dispuesta a confiar aunque no entienda todos los detalles. Tal vez hoy Dios también te está señalando un Jordán en tu vida.
No tiene por qué ser un río literal, sino ese paso sencillo que te incomoda. Perdonar a alguien, pedir ayuda, disculparte, buscar un consejo, hacer un cambio que sabes que debes hacer. Es ese paso que hiere tu orgullo, pero que abre la puerta a tu sanidad. No esperes que todo se vea perfecto para actuar. A veces, el milagro se activa en medio de la incomodidad. Empieza con una zambullida de fe. Aún esto, para bien. Hay momentos en la vida en los que mirar alrededor duele. Hay pérdidas que no tienen explicación fácil, retrasos que nos desesperan, puertas que se cierran sin aviso y temporadas en las que simplemente no entendemos nada. A veces te preguntas, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Pero en medio de esa niebla emocional hay una promesa que no se borra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Carta a los Romanos 8. Esta promesa no niega el dolor, no lo minimiza, no lo cubre con frases vacías. Lo que hace es redimirlo. Lo toma en manos soberanas y lo convierte en parte de una historia mayor. Lo primero que resalta en esta promesa es esa palabra, sabemos. No dice sentimos, porque hay días en que no lo sientes. No dice vemos, porque hay días en que no ves nada. Dice sabemos, porque es una certeza que ancla el corazón en medio de la incertidumbre. El bien de Dios no siempre se siente cómodo. No siempre llega cuando tú quieres, pero es un bien profundo, eterno, sólido, que está trabajando incluso cuando todo parece en silencio. Cuando Dios dice, todas las cosas ayudan para bien, no está hablando solo de los días felices. Se refiere también a las lágrimas, a las noches oscuras, a las decepciones. Bien, aquí no es sinónimo de éxito inmediato, sino de formación espiritual. Unos versículos más adelante, el texto habla de ser conformados a la imagen de Cristo. Ahí está la clave. Dios prioriza tu transformación antes que tu comodidad. Mientras tú pides explicaciones, Él está formando carácter. Mientras tú quieres respuestas rápidas, Él está tejiendo algo que a largo plazo tendrá un propósito perfecto. Y aquí es donde entra algo que a veces olvidamos. Todo entra en la ecuación. Dios no desperdicia nada. Usa lo dulce y lo amargo, los hilos claros y los hilos oscuros para tejer una obra completa. Muchas veces solo vemos los nudos por detrás de la trama y nos parecen caóticos, pero Él ve el tapiz terminado desde arriba. No es casualidad, es propósito. Sin embargo, nos topamos con obstáculos que nos dificultan abrazar esta verdad. El primero es nuestra tendencia a querer interpretar todo de inmediato. Queremos que el bien se vea ahora, que el rompecabezas encaje en este instante. Pero el tiempo de Dios es distinto. Muchas veces la respuesta solo se entiende cuando miras atrás y dices, «Ah, ahora lo veo». Otro obstáculo es no comprender que esta promesa tiene condiciones claras. Está dirigida a quienes aman a Dios y viven conforme a su propósito. No es un mantra para repetir y obtener magia instantánea. Es un pacto relacional. Se activa en corazones que han decidido confiar, aunque no entiendan todo. Cuando eliges creer esta promesa, el fruto que nace es poderoso. Empiezas a experimentar un descanso profundo porque ya no necesitas tener todas las respuestas para confiar. Cambias el ¿por qué? Por el ¿para qué? Ya no se trata de entender cada detalle, sino de confiar en quien sostiene tu historia. También nace una resiliencia esperanzada. Te levantas con propósito incluso en medio de las cenizas. Empiezas a ver que tu historia tiene sentido, no porque todo salió como querías, sino porque todo fue tejido por un Dios que no comete errores. Y esto no es solo una idea espiritual bonita, puedes aplicarlo de forma concreta. Haz una relectura de tu historia. Escribe 3 eventos difíciles que hayas vivido y pregúntale a Dios,
¿Qué carácter formaste en mí a través de esto? ¿Qué fortaleza surgió de este dolor? Cuando miras con fe retrospectiva, muchas veces verás que lo que te rompió en el pasado hoy es una fuente de fuerza para ti y para otros.